gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra oración, que podamos ver la gloria de Cristo en su palabra proclamada. Rogamos que el Señor conceda en virtud de eso salvación por su palabra, que nos conceda un aprecio mayor, un agradecimiento por la justicia de Dios que se nos hace accesible en Cristo Jesús. Y rogamos como siempre que estos labios falibles no sean impedimento para su palabra infalible. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Mis amados hermanos, vamos a continuar explorando los salmos. Hemos mencionado que nuestra intención con la predicación de los salmos es que podamos ampliar nuestra dieta de la palabra de Dios bajo el entendimiento de que toda la escritura es útil para el creyente, para su vida espiritual, y encontramos valor incalculable, inmedible en todas las sagradas escrituras. Hemos visto hasta aquí, mis amados hermanos, que los salmos nos permiten expresar de manera piadosa nuestras emociones en las diferentes circunstancias que lidiamos en este mundo caído. Todo el espectro de las emociones están cubiertas, de manera que nos consolamos en saber de que nuestro Dios no es sordo, de que nuestro Dios no es mudo, sino que Él tiene comunión con su pueblo y que tiene oídos abiertos para el clamor de su pueblo. Vamos a continuar a través del primer libro de los Salmos y nos encontramos en la mañana de hoy con el Salmo 9. La próxima semana concluiremos nuestra exploración de los Salmos en el Salmo número 10. Ahora, mis amados hermanos, el Salmo 9 y el Salmo 10 están íntimamente relacionados. De hecho, para algunos eruditos son el mismo Salmo. Y la razón particular o la razón principal por la que esto es así es que tanto el Salmo 9 como el Salmo número 10 son acrósticos, o es un acróstico. Las primeras 11 letras del alfabeto hebreo la vemos en el Salmo número 9. Y el Salmo número 10 inicia con la 12ª letra del alfabeto hebreo. Esa es la razón por la que muchos lo consideran un solo salmo. Sin embargo, mis amados hermanos, entendemos también el hecho de que estén separados o divididos. De hecho, considero que es interesante que los podamos ver así, porque son complementarios. Abordan dos realidades que están en tensión. Hablan de dos cosas que todo creyente haría bien en recordar siempre. Y la idea principal sería esta, mis amados hermanos. Dios, o el Dios justo, vindica la causa del que es justo y acabará con la maldad universalmente. Mientras tanto, el avance, el triunfo de los malvados es temporal. Esa es la idea particular. En el Salmo número 9 nos vamos a regocijar en la alabanza de David ante el Dios soberano que está en control de todas las cosas. Y cuando veamos el Salmo número 10, seremos conscientes de que al mismo tiempo vivimos en un mundo caído, donde parece que el mal prolifera de manera rampante y se nos tiende a olvidar que con todo y eso, Dios está en control. Así que es importante, mis amados hermanos, que nunca nos olvidemos, porque Satanás tiene la capacidad de hacernos dudar, de hacernos pensar de que o Dios no escucha mi clamor, o de que Dios está ignorando mi petición, o también puede hacernos pensar que Él está ganando de alguna manera esta lucha. Ambas opciones son falsas. Sin embargo, muchos cristianos se encuentran entre ambas.
afirmaciones a raíz de las circunstancias que viven en su vida. Esa es la razón, mis amados hermanos, que nos vamos a enfocar primero en el Salmo número 9, con la intención, mis amados hermanos, de que podamos regocijarnos con David en la soberanía de Dios, en el gobierno universal. Y pudiéramos decir que hemos titulado el mensaje de esta mañana, agradecidos ante la justicia de Dios. Ahora, hermanos, la idea es que vayamos viendo progresivamente las emociones del salmista. Nuestras lecciones se van a ir desprendiendo de cada una de ellas. Así que quisiera que observaran conmigo la alabanza en acción de gracias con el cual inicia el Salmo. Luego vamos a ver la razón de la alabanza del que alaba. Vamos a ver entonces, en tercer lugar, la confianza de aquel que alaba. En cuarto lugar, veremos la invitación del que alaba. Y finalmente veremos el fin del rechazo a la invitación divina. Esa es la intención en esta mañana. Todo ese aspecto de emociones las vemos registradas en el Salmo 9. Así que veamos primeramente, mis amados hermanos, la alabanza en acción de gracias. Versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Y si se dio cuenta, mi amado hermano, el Salmo también tiene un sobrescrito al músico principal sobre Labén y Salmo de David. Lo más relevante aquí, mis amados hermanos, es la autoría del rey David. Ya conocemos algo de su historia, ya sabemos algo de sus luchas desde que estamos en el Salmo 3. Vimos varios salmos de lamento, vimos uno de alabanza, este es uno de alabanza y el próximo será uno de lamento. De nuevo, todo el espectro de las emociones, y sabemos que la vida de David estaba confrontada con diversas circunstancias, tal como la vida de cualquiera de nosotros. Montañas y valles, esa es la vida de todo creyente. Ahora, ese término Labén es incierto, como la mayoría de estas frases. Ese término significa literalmente muerte por el hijo o muerte del hijo, razón por la cual se especula cuál puede ser el contexto histórico de este salmo. Algunos dicen que fue con la muerte de Absalón, otros lo atribuyen a los tiempos de David con Goliat. Sin embargo, mis amados hermanos, nosotros nos inclinamos a pensar que, tal como muchos de los otros sobrescritos, tiene que ver con el tipo de melodía que debía interpretarse para cantar este salmo. Gracias, hermano. La instrucción es al director musical. Imagínense a Manuel, él tenía que leer la partitura y decía ahí Labén, ya él sabía cuál era el tono con que se iba a entonar el salmo. Ahora, hermanos, como muchos de los salmos del rey David, el salmo inicia en alabanza, en acción de gracias al Señor. Y vale la pena recalcar, como hemos hecho en varias ocasiones, que se destacan dos nombres divinos del Señor. Dos nombres que, por cierto, vamos a estudiar con mayor profundidad en nuestro estudio de los nombres de Dios. Aquí aparecen el nombre Jehová y el Elión o el Altísimo, los cuales, como todo nombre divino, cumplen la labor de revelarnos el carácter, la esencia, la naturaleza de nuestro Señor. Usted debe pensar, mientras leemos estos primeros dos versos, que David tiene en mente al Dios supremo, autoexistente, creador, justo y que demanda justicia de su creación. Él es el Dios que hizo un pacto con un pueblo, hizo un pueblo para su gloria, el cual también tiene responsabilidades para con él. Todas estas cosas deben venir a nuestra mente cuando consideramos su nombre. Lo otro que es relevante, mis amados hermanos, es que desde este entendimiento
de la revelación divina, en virtud de los nombres del Señor, del corazón del salmista brotan 4 acciones que espero hayan podido observar. Note los verbos: alabanza integral, proclamación, regocijo en él y canto de la gloria de su nombre. Algunas de las cuales ya hemos hecho durante la mañana de hoy. Y permítanme llamar su atención. El salmista dice: te alabaré, oh Jehová, y se hace allí se adjetiva la declaración y se dice: con todo mi corazón. La implicación es que la alabanza que sale del conocimiento de Dios no está dividida, no está partida, no es un corazón de doble ánimo, todo lo contrario. Él no tiene doble agenda, él no tiene intereses ocultos, él quiere entregar su ser completo al Señor. De hecho, en el contexto de la oración, Santiago escribe que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No obstante, David está mostrando lo contrario. De todo su corazón, la revelación de Dios despierta alabanza total. Lo segundo que vemos ahí es la proclamación de sus obras, aquellas grandes cosas que Dios ha hecho. Y hermanos, cuando hablamos de maravillas, vuelvo y repito, el énfasis ahí es las obras que solamente el Dios creador es capaz de hacer, los milagros que has hecho. Si han notado las lecturas bíblicas a lo largo de la mañana, el énfasis es: alaben al Señor por sus obras. El hermano Emilio nos lo recordó en la oración: alabemos al Señor por nuestras obras, grandes son tus obras, oh Señor. Mis amados hermanos, a veces pensamos que es difícil hablar de Cristo. A veces consideramos que hablar de Cristo requiere de una gran destreza, una gran capacidad de disertación, de conocer estrategias que convenzan a los demás que nos escuchan. Sin embargo, si observamos lo que la Biblia nos enseña, mis amados hermanos, todo comienza con algo mucho más sencillo: el entendimiento de lo que Dios ha hecho por mí en Cristo Jesús. Y cuando yo entiendo lo que Dios ha hecho por mí en Cristo Jesús, por lo general, la alabanza y la proclamación fluye automáticamente, sin ningún curso, sin ningún taller, sin ninguna pulsera, sin ninguna técnica. El simple hecho de que yo conozco al Dios que me salvó. Usted podrá recordar a la mujer samaritana en el pozo, cuántos cursos de discipulado tomó ella. Ella pudo inmediatamente contarle a los demás: vengan a ver a aquel hombre que sabe todo de mí. Usted puede pensar en los 10 leprosos. Estos señores le dicen: oigan, váyanse allá al sacerdote y muéstrense ahí. Cuando van, se dan cuenta de que están sanos. ¿Y qué es lo que quieren hacer, mis amados hermanos? Que todo el mundo sepa lo que Dios ha hecho por ellos. Esto solamente por poner un ejemplo. Sin embargo, mis amados hermanos, escuche las palabras del Señor a través del profeta Isaías. Isaías 43:21 enseña: este pueblo, note, he creado para mí. ¿Y qué es lo que hará ese pueblo que el Señor ha creado para su propia gloria? Publicar sus alabanzas hasta el último rincón de la tierra. Así que la adoración, la alabanza de David inicia con un entendimiento del Dios a quien sirve. Te alabaré con todo mi corazón, proclamaré tus maravillas. Y en tercer lugar, una muy importante, mis amados hermanos: regocijo en él. Y es interesante verlo. Él dice: me regocijo, me alegro y me regocijo en ti. David, mis amados hermanos, está expresando aquí que el Señor es la única fuente de gozo que es invariable. Y nos hace preguntarnos: ¿de dónde proviene nuestro gozo? ¿Qué es lo que da el gozo a nuestra vida?
Y no me malinterpreten, mis amados hermanos, no está mal regocijarse en que el Señor le haya dado una familia, en que el Señor le haya dado esposa, que el Señor le haya dado hijos, que el Señor le haya dado éxito profesional, éxito académico. Ninguna de esas cosas son malas. De hecho, son para alegrarse. Pero el tema aquí es más ontológico, tiene que ver más con el ser, de dónde viene el gozo de mi existencia. Y aquí el salmista lo dice, viene solamente de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y su actitud hacia su pueblo, hacia el pueblo de su amor, de su pacto, no cambia. Es la misma sin importar. No obstante, nuestras circunstancias varían. Yo puedo estar hoy, mañana no puedo estar para mi esposa. Mi hijo puede estar para mí hoy, puede que mañana no lo esté. Mis circunstancias pueden variar, mis amados hermanos, pero su Dios no cambia y su amor por usted es el mismo ayer, hoy y siempre. El mundo caído en el que vivimos tiene esa capacidad de cambiar rápidamente. Pero note, dice el apóstol Pablo a los filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Siempre, hermano, y usted preguntará, ¿es posible? Precisamente por lo que acabo de decir, porque Dios no cambia, aunque mis circunstancias sí. ¿Se acuerdan de Habacuc? El profeta Habacuc tuvo que lidiar con un tiempo difícil. Él tuvo que experimentar el juicio de Dios en medio de su pueblo, ver la maldad del mundo progresando y el juicio de Dios azotando. Pero mientras él está viendo todas estas cosas, su intimidad y su relación con Dios están creciendo en oración. A tal punto, mis amados hermanos, que en capítulo 3, versículo 17, hay un pasaje que repetimos mucho, pero que no necesariamente entendemos. Dice Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, dice Habacuc, yo me alegraré. ¿En quién? En Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. El creyente puede alabar al Señor en todas sus circunstancias, a tal punto de que la alegría está acompañada de canto. Ahora lo estamos viendo en el mundial, ¿cierto? Usted ve a la fanaticada felices porque su equipo mete un gol y comienza la bailadera y comienza la cantadera de una vez. ¿Por qué? Porque la alegría se tiende a expresar con canto. Lo mismo sucede con los creyentes, mis amados hermanos. Dice David, cantaré de la gloria de tu nombre. Apocalipsis 15:3 es el mejor ejemplo que puedo recordar, mis amados hermanos. El pueblo redimido del Señor cantando a su rey. Y dice 15:3, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Todas estas expresiones surgen de un corazón que ha recibido la revelación de quién es Dios. Se le preguntó hace mucho tiempo a un pastor ahora fallecido, ¿cuál es el mayor problema de la iglesia hoy? Su respuesta no tenía duda, mis amados hermanos. Lo dijo cortito, no conocemos a Dios. Y mis amados hermanos, la expresión del corazón de David es precisamente el resultado de conocer a Dios, de disfrutar comunión con Él. Cosas que nosotros muchas veces decimos, lo expresamos con nuestros labios, lo decimos con nuestra boca, pero que a veces ni siquiera hemos experimentado. Pero la realidad es, mis amados hermanos, el corazón que conoce a Dios lo alaba, proclama sus maravillas y se alegra en Él hasta el punto del canto, porque lo conoce. Y lo que hemos podido ver a lo largo de todos estos salmos, hermanos, y lo voy a recalcar de una y otra vez, porque ese es el punto de la Escritura. Todo cambia cuando conocemos al Dios vivo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a Jesucristo a quien has enviado. Mi amado hermano, no hay conocimiento más importante en toda la existencia humana que conocer a Dios. Así que vemos la alabanza que brota del corazón. Pero la alabanza no nos dice exactamente por qué. Eso lo vemos a partir del versículo 3. Y quiero recalcar una vez más, la alabanza del rey no es emocionalismo vacío. Porque muchas veces, mis amados hermanos, nuestros cantos, nuestra oración se puede tornar repetitiva. Tú eres grande, yo te abrazo, tú me abrazas, yo te beso, tú me besas. Ese tipo de cosas se tienden a escuchar desde nuestros púlpitos, pero no es emocional. No busca repetir para producir un efecto en el individuo, sino que busca realmente expresar aquello que Dios ha hecho y de los cuales ellos son testigos. Y en este caso particular, David se regocija y alaba al Señor por su justicia. Y nosotros vimos en el Salmo 7, por ejemplo, que era un salmo de lamento, donde David estaba clamando por vindicación, lo vimos clamando por justicia. Salmo 7:6, para recordarnos. David ora de la siguiente manera: levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Salmo número 9 nos muestra el gozo de esa vindicación siendo cumplida. Versículo 3: mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono y has juzgado. ¿Cómo, hermanos? Con justicia. Su oración ha sido respondida. Vemos que el Señor ha escuchado el clamor de su Hijo y ha obrado de conformidad. Noten, mis amados hermanos, acá hay algo de recuento también, porque igualmente David considera la justicia de Dios que ha sido desplegada en el pasado. Lo vemos en el juicio de naciones paganas, ya sea aquellas que fueron sus enemigos directos o aquellos que fueron enemigos directos de la nación de Israel completa. Usted podría pensar de repente los egipcios, usted puede pensar, por ejemplo, toda la gente en el periodo de los jueces. Todas estas naciones fueron enemigos del pueblo de Dios, pero todas recibieron el justo juicio de aquel que vela por su pueblo. Versículo 5: reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Versículo 6: los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Este es un recuento de lo que él ha visto a Dios hacer. Mis amados hermanos, usted y yo lo hemos visto también a lo largo de la historia. Imperios suben, imperios bajan. Personas malas suben, personas malas bajan. ¿Por qué? Esa es la idea. El justo juicio de Dios es evidente en toda la creación. Mis amados hermanos, eso nos debe llamar a la reflexión. Eso nos debe llamar a la consideración de que sea cual sea mis circunstancias, yo debo poder recordar que ya Dios ha obrado en mi favor con anterioridad. Que Dios ha obrado en mi favor para beneficio de su pueblo. No solamente debo alabarlo por lo que ha hecho por mí, sino que lo puedo alabar por lo que he visto hacer en medio de la congregación. Ayer, mis amados hermanos, los varones tuvimos un buen tiempo y pudimos ver cómo el Señor vindicó en su justicia la integridad del hermano Abdiel en el trabajo. Nadie lo quiso defender, pero su Dios lo defendió. Y de quien menos pensaba que iba a encontrar defensa, encontró defensa, porque Dios es juez justo. Y usted y yo lo podemos alabar por eso. Ahora, note el contraste, porque se nos está mostrando igual, mis amados hermanos, para esos momentos de
incertidumbre que Dios se sobrepone a cualquier oposición. Lea conmigo los versículos 7 y 8. Estas personas fueron destruidas, estas personas fueron eliminadas de la escena. Versículo 7. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Versículo 8. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. ¿Y cuál es la recordación necesaria en este momento, mis amados hermanos? En este mundo caído, donde estamos expuestos a tanta maldad, proyectaremos eso con más detalle la próxima semana. Usted y yo nunca nos podemos olvidar del Salmo 9. El Salmo 9 es un recordatorio de que aun cuando este mundo parezca caos, el cielo gobierna. El Señor está en su trono. No está acostado en una de estas butacas de cine, sino que Él está juzgando el mundo entero. Así que Él alaba al Señor por su justicia. En tercer lugar, mis amados hermanos, la expresión que vemos, y les soy honesto, esta es mi porción favorita del Salmo, vemos la confianza de aquel que alaba, porque en virtud de todo esto que hemos visto, Él dice en el versículo 9, Jehová será el refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán. Note lo que dice el versículo 10. Los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Mis amados hermanos, tienen que pensarlo conmigo. Esto está en David, mis amados hermanos. Durante su vida, durante sus circunstancias, él en innumerables ocasiones tuvo que correr a lo que se llama lugares altos, huyendo de Saúl, huyendo de los filisteos, huyendo de quienes buscaban el oprobio de aquel quien Dios había ungido por un propósito especial. Esa es la palabra refugio que usted ve allí. Lugar alto, lugar de escondedero. Y lo que le está diciendo al pueblo de Dios, de que no hay mejor refugio que Dios. Proverbios 18:10 nos recuerda, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Mis amados hermanos, aquí es donde vemos la gloria de Cristo en nuestra vida. Porque, mis amados hermanos, el punto aquí es que nuestra salvación, y pudiéramos decirlo salvación con S mayúscula, se da en el esconder nuestra vida en Cristo Jesús. Y de ahí se desprende lo que pudiéramos decir la salvación en S minúscula, el cuidado protector de nuestro Señor a lo largo de nuestro caminar en este mundo caído. Y mis amados hermanos, los exhorto a que se lleven con usted la reflexión del versículo 10. En ti confiarán, ¿quiénes, hermanos? Los que conocen su nombre. Eso de conocer su nombre, mis amados hermanos, implica lo que hemos visto hasta ahora, una relación personal, una relación de fe, una relación de confianza, que lo hacemos en Cristo Jesús. Ya lo cité. Cristo es nuestro refugio definitivo. En Él encontramos refugio de la ira de Dios, encontramos refugio del pecado, encontramos refugio contra Satanás y encontramos refugio contra la condenación eterna. Pero note que algo se desprende de ese conocimiento de Dios. Los que conocen su nombre confían en Él. ¿Ve la conexión? No hay confianza en nadie que usted no conoce. El creyente se encuentra en crisis de fe. Cuando escuchamos crisis de fe, a veces decimos, bueno, eso es normal. Mi amado hermano, lamento decirlo, eso no es normal. Eso es desconocimiento de su Dios. Cuando yo conozco a mi Dios,
confío en Él. No, pero la cosa se ve difícil. Dios es. No, pero esta circunstancia nunca la hemos visto. Dios es el mismo. Él no cambia. Sus sentimientos hacia mí tampoco varían. Ya lo hemos dicho, mis amados hermanos. El que conoce a Dios confía en Él. Y de ahí se desprende algo más. Dice el versículo 10: nunca desamparaste a los que te buscaron. Yo lo exhorto, hermano, búsqueme a alguien en todas las 66 libros de la Sagrada Escritura que pueda decir a voz de cuello: Dios me falló, Dios no veló por mí. Y le puedo decir desde ya, no lo va a encontrar nunca. La Escritura nos enseña lo contrario. No he visto justo desamparado en su simiente que mendigue pan. Ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ni lo alto, ni lo profundo, ni la tentación. Nada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Usted puede llevar eso al banco, mis amados hermanos. Esa es la confianza que mueve a David. Si lo conoces, confías en Él. Y si confías en Él, créeme, hermano, no serás avergonzado. Pero el pecado nos avergüenza, hermano. Aquellas cosas que ponemos nuestra confianza que son pasajeros nos dejan en vergüenza. Aquello que hemos podido poner nuestra confianza en dinero, el dinero nos puede dejar rápidamente en vergüenza. Nada más se requiere un aumento de la gasolina por algún asuntito internacional y automáticamente los ceros de nuestra cuenta bancaria comienzan a bajar. Los hombres y las mujeres no nos han puesto en vergüenza cuando ponemos nuestra confianza en hombres y una y otra vez. Pero hay uno que no, hermanos. Él no falla. Él es la roca de la eternidad. Así que en virtud de la obra hecha por Dios, en virtud de la confianza, David ahora pasa del plano personal al plano colectivo y hace una invitación al pueblo de Dios que va consecuentemente con su alabanza personal. Versículo 11: cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. Note la razón, versículo 12: porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. ¿Sabe quién es el que demanda la sangre, mis amados hermanos? El juez justo. ¿Se acuerdan en Génesis cuando el Señor le dice al hombre, digámoslo así, que la sangre del justo o la sangre será demandada por él? ¿Ok? Esa es la idea general. La invitación a todo el mundo es alabar al Señor que es juez justo. Esa es la exhortación comunitaria. Es la invitación a todo el mundo a refugiarse en la justicia de Dios. Note lo que dice el versículo 13. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Ahora, si usted lee esa parte del Salmo, mis amados hermanos, pareciera que hay una discrepancia en el tono que va dándose hasta aquí. Hay algo que probablemente debemos reflexionar. No es que David está divagando en su mente. David está claro como el agua de la tinaja. Él está entendiendo de que las victorias pasadas no representan la falta de sufrimiento en el futuro. Esa es una declaración de dependencia. Ya no hay enemigos, lo eliminaste, lo borraste, pero vienen más. Se levantarán más, porque esa es la realidad del mundo caído, hasta que Cristo venga. Si se acuerdan de nuestro estudio de Apocalipsis, nos dimos cuenta de que Satanás no va a descansar hasta que el Señor termine finalmente con la rebelión. Pero la confianza del salmista está
en el Señor. Ten misericordia de mí. Mira mi aflicción que padezco a causa de lo que me aborrece. Y noten, mis amados hermanos, el punto aquí es observar que solamente Dios es capaz de levantar de la muerte para que pases a vida. Esa es la idea que se está transmitiendo allí. Él te saca de la muerte para que te goces en su salvación. Lo ha visto, mi amado hermano. Lo ha experimentado. Cristo es nuestra salvación. Usted y yo estábamos perdidos, como leímos en el Salmo 145, en camino de los que van a la muerte. Pero Él dijo, vive. Y usted y yo ahora nos gozamos en su salvación. David se regocija en la salvación de su Señor. Pero eso no es en el cielo. No, eso se puede hacer desde ya. En el cielo lo gozaremos a plenitud, pero el creyente encuentra gozo en lo que Él ha hecho ya. Finalmente, mis amados hermanos, veamos el fin de la rebelión. Algo de esto ya lo vimos en el Salmo número 7, pero es el mismo principio. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron, fue tomado su pie. Jehová ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos, fue enlazado el mal. Aquí la idea es que usted y yo podamos observar, mis amados hermanos, el mal va a terminar. Cuando lleguemos al Salmo número 10, ese es lo que hay que recordar. Sea lo que sea que yo lea en el Salmo 10 la próxima semana, usted se tiene que acordar de lo que acabo de decir en el Salmo 9. Jehová va a acabar con el mal. Una de las oraciones, mis amados hermanos, que nosotros podemos hacer los unos por los otros en todo momento, es pedirle al Señor que se muestre a mí y a mis hermanos tan grande como Él es. Porque tendemos, mis amados hermanos, a ver a nuestras circunstancias más grandes que nuestro Dios. Y se nos olvida el punto del Salmo 9. Él gobierna. Él está en control. No, pero fulano de tal me quiere ver mal. Él gobierna. No, pero esta persona está tramando contra mí. Él gobierna. No, pero esta persona busca mi fin. Él gobierna. Él gobierna. Los pueblos que se oponen a Dios, mis amados hermanos, caen por su propia corrupción. Eso también es el juicio de Dios. Dios juzga hoy, mis amados hermanos, naciones e individuos, porque todos están bajo su gobierno soberano. Note lo que dice el versículo 17. Los malos serán trasladados al Seol. Ahora hago una pausa ahí. Cuando nosotros leemos los malos serán trasladados al Seol, ¿qué fue lo primero que vino en su mente? Cuando yo lo leí hasta la mitad, yo pensé, bueno, esos son los homicidas, esos son los violadores, esos son los ladrones, esos son los políticos corruptos, esos son todas estas personas que hacen obras horribles en medio de la humanidad, ¿cierto? Pero eso no es lo que enseña la Escritura. ¿Quiénes son los malos que serán trasladados al Seol? Todas las gentes que se olvidan de Dios. ¿Y qué es olvidarse de Dios, mis amados hermanos? Eso no es nada más decir que, wow, se me olvidó que existía Dios. Ese no es el punto. Eso es no reconocer a Dios. Hay una gran diferencia, hermano. Porque nosotros no pensamos que eso es malo. Nosotros pensamos que, bueno, yo no tengo que reconocer a ningún Dios. Si yo estoy aquí en mi casa, yo no le hago nada a nadie. Yo soy una buena persona, yo no le hago nada a nadie. Pero el peor mal que existe, mi amado hermano, como vimos la semana pasada, es no reconocer a Dios. Lo vimos en Romanos capítulo 1. Por cuanto no tomaron en cuenta a Dios, Él los entregó. El principio de la sabiduría, mis amados hermanos, es el temor de Jehová.
¿Qué quiere decir, mis amados hermanos? Dios tiene reclamaciones sobre tu vida, sea que lo haya aceptado o no, porque Él es el creador. Esto de que, bro, pues yo tomo mis propias decisiones y mi destino es el mío. Bueno, tu destino está escrito ya, si rechazas al Dios creador. Porque Él te creó para su gloria, no te creó para más nada. Él te creó para su gloria y para que disfrutes de Él. Tomar en cuenta a Dios no es solamente decir que Dios existe. Los demonios hacen eso y aún así están condenados. Tomar en cuenta a Dios es actuar conforme a lo que esa revelación implica. Que Dios es real, que Él expresó su voluntad y que su voluntad es valiosa, que su voluntad se debe cumplir y que Él tiene derecho sobre su creación. Y que tú estás revelándote a esa autoridad. Sin embargo, la historia no termina ahí, ¿cierto? Porque aun cuando tu injusticia te aparta de Él, Él hizo provisión para que te puedas reconciliar con Él. Porque la realidad es que todos nosotros nos olvidamos de Dios en algún momento. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno haciendo lo que le daba la gana. Pero Dios, mis amados hermanos, en su gracia, en su misericordia, nos alcanzó. No solamente nos alcanzó, sino que nos despertó. Dice Efesios 5:14, por lo cual despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. No te vayas de aquí sin la justicia de Cristo. Créeme que esa es la única justicia que importa. Tu justicia es trapo de inmundicia delante de Él. Solamente Cristo es el justo. Versículo 18. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. De nuevo, el recordatorio de que todo está en el cronograma divino. ¿Sabe qué me viene a la mente, hermano? ¿Recuerdan cuando vimos el libro de Apocalipsis? Y estaban las almas de aquellos que fueron mártires por la obra del Señor en gloria, diciéndole: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos vindicarás nuestra causa? Y de nuevo, hermano, es una oración válida y legítima. Señor, ¿hasta cuándo tendremos que ver lo que está pasando en este mundo? ¿Hasta cuándo tendremos que sufrir lo que se sufre aquí? El Señor les dice: no sé, estoy tratando de ver qué hago, déjame ver qué puedo mover aquí y allá. Eso no es la respuesta que vemos. Él dice: tranquilo, faltan algunos, llega el momento. ¿Cuál es la idea que debe salir en el creyente? Él está en control. Él sabe cuándo se acabará todo, pero en ningún momento piense que Él no sabe cómo será. Ya lo leímos en Apocalipsis. Usted puede llevarlo al banco. Confíe en Él. Así que lo que podemos hacer mientras tanto es orar como David termina el Salmo. Miren lo que dice el versículo 19. Miren la oración. Levántate, oh Jehová. No se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Versículo 20. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. En resumida cuenta, ¿sabe cuál puede ser su oración? Haz lo tuyo, Señor. Haz lo tuyo y te alabaremos por tu justicia. Enseñoréate en medio de las naciones. Proclamemos su justicia, mis amados hermanos, pero también proclamemos la esperanza de ser libres de la ira divina. Esa es la invitación. Pero usted y yo, mis amados hermanos, podemos estar agradecidos de que el Dios que nos salvó, del Dios que nos unió a Él en su Hijo Jesucristo, Él está gobernando y obrando en el cumplimiento de su propósito y se hará justicia.
Y nosotros podemos estar agradecidos por eso. La única razón por la que usted y yo podemos agradecer a Dios por su justicia es precisamente porque disfrutamos de la justicia de Cristo. Y usted puede dar gracias por eso. Usted puede sentirse bien de que aun cuando alguien le haya hecho mal y se pareciera que se haya salido con la suya, él no se ha salido con la suya. Usted puede estar agradecido con Dios. ¿Cuál sería, mi amado hermano, la aplicación de todo lo que este salmo nos recuerda? Conozca a su Dios. La Escritura enseña que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento en toda la extensión de la palabra. Conozca a su Dios. Conozca a su Dios. Salgamos de la rutina de que yo voy a la iglesia para que me entretengan, yo voy a la iglesia para que me hagan sentir especial, yo voy a la iglesia para tal o cual cosa. Usted está en comunión del Dios vivo en la iglesia. Y la meta de esta congregación, mis amados hermanos, es que usted conozca a Dios en Cristo Jesús. No nos preocupa lo demás. No nos preocupa el entretenimiento per se. Porque la vida eterna no está en el entretenimiento, sino en conocer al Dios vivo. Si conoces al Dios vivo, tu fe podrá crecer. Porque lo conoces. Eso es lo que está diciendo David, mi amado hermano. Hagámonos la pregunta, las veces que me siento que mis circunstancias me obligan a pensar que Dios no me oye, que Dios no me quiere, que Dios me dejó de amar. ¿De dónde viene eso? ¿Viene de la lectura de tu Biblia? ¿Viene de tu tiempo de oración matutino? ¿O viene de que estás escuchando la palabra de Satanás? Porque muchas veces escuchamos más la voz de Satanás que la voz de Dios. Confía en Él. Y si tú estás aquí hoy y aún no has confiado en Él, quiero que sepas que deberías, porque tu justicia y tu confianza en ti mismo no son suficientes para estar en paz con Dios. Te lo digo en el mayor amor que te lo puedo decir. Dios es juez justo. Y la realidad es que aunque yo me considere lo suficientemente bueno, el Dios que te creó dice que no hay ninguno bueno. Ya Él hizo el examen. El que escudriña la mente y el corazón ya declaró sentencia. No hay ninguno bueno. Pero Él te ofrece reconciliación con Él a través de Él, que sí fue bueno. Él vino aquí, se humilló, fue a la muerte por ti para pagar el precio de tu rebelión, para que entonces tú puedas ser revestido de su justicia y que Dios te mirara en Él y dijera: no culpable, que eres justo. No puedes vivir sin eso. Si no, te expones a lo que leímos hace un momento. Esto no le gusta a la gente escucharlo, por eso está en la Biblia, a que sea borrado de existencia, porque la paga del pecado es muerte. No tiene que ser así si pones tu confianza en Cristo Jesús. Alabemos al Señor, mis amados hermanos, por su justicia. Señor lo bendiga ricamente. Oremos. Señor nuestro, te alabamos porque nos has mostrado en tu palabra que tú eres Dios justo, que tú gobiernas, que tú vindicas la causa de tus hijos, que tú no eres sordo, que tú no eres ciego, que tú puedes ser nuestro refugio, que tú eres nuestro refugio. Señor nuestro, sea este tiempo, aún a pesar de mis debilidades y de mis carencias en transmitir el mensaje, que podamos entender que tú eres nuestra esperanza, nuestro refugio y que estás en gobierno absoluto de todo cuanto sucede. Que aun cuando el mundo se pueda ver incierto, que aun cuando haya maldad por doquier, el cielo gobierna y que nuestras mentes no se desconecten de esa realidad y que podamos vivir con la expectativa de que un día, el mal se acabará y solamente habrá gozo, alabanza, la proclamación de tus maravillas por siempre
y para siempre, porque tú eres Señor. Ayúdanos a esperar en ti. Ayúdanos a desechar los engaños del enemigo, haciéndonos pensar que no nos amas, que no nos quieres, que nos has abandonado. Ayúdanos a recordar que tú eres fiel y que tus promesas en ti son sí y son amén. Te pedimos por aquellos que puedan estar aquí y que aún no han abrazado la ofrenda de gratitud o de gracia que has dado en Cristo Jesús. Señor, trae la convicción de que no hay justicia fuera de Cristo y que necesitamos estar delante de ti declarados justos. Porque como leímos esta mañana, delante de ti no se justificará ningún hombre. Hazlo evidente, te lo pedimos, Señor. Salva a pecadores, te rogamos en esta hora. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén.